¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos días, Muy bien Vicente. por acá, esperando, chicos, de igual manera que se encuentren muy bien. Muy buenos días. Un gustazo saludarles, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, de tener los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que vamos a estudiar es acerca de la civilización griega como tal, ¿no? Como ustedes saben, los griegos fue una cultura que nos dieron grandes aportaciones a la sociedad, a la política, a la economía, al conocimiento y a las diferentes formas de vida, por decirlo así, en el tema de la economía, que prácticamente ellos nos dejaron dentro de su sociedad en general, ¿no? Muy bien, civilización griega. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Verónica Criollo, por favor? Dicen, no puedo ver la pantalla. ¿Me confirma? ¿No se ve la pantalla? Dicen una preguntita. Dicen, Dígame, por usted favor. mandó un cuestionario de la... No mandó cuestionario de la... ¿Cómo es esto? De la civilización egipta, no mandó a hacer. No creo, no me acuerdo. No les mandé. Ah, ya, dice. Disculpe. Listo, muy bien. Bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Pablo? Parece que la señorita Verónica está en el trabajo. Muy bien. No, Dicen, no, sí le puedo leer, no se veía la pantalla, ahora sí. muy bien. Ahí sí, tal vez me confirma. Sí, dicen. Por favor. Civilización griega. Conocemos como antigua Grecia a la civilización griega. Fue lugar en el periodo 1300 antes de Cristo, hasta su final, luego de la conquista del Imperio Romano en el año 146 antes de Cristo. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencia en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra graikoi, nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde se aplicó a todos los habitantes de la Grecia en general, los cuales se ubicaban al sur de la península balcánica, además de las islas cerca del mar Jónico y las del mar Egeo, con límite en el Mediterráneo. El territorio griego estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas de piedra caliza. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que dentro de las aportaciones, ¿sí?, que nosotros tenemos en nuestra sociedad actual, vienen de la antigua Grecia como tal, ¿no? Si bien es cierto, se establece que Grecia tuvo un inicio entre los años 1200 antes de Cristo y eventualmente fueron los primeros en aportar lo que es un conocimiento en disciplinas como la filosofía, las artes, la política, la lengua y sobre todo las normativas dentro de nuestra sociedad en general. Vienen de las aportaciones de esta gran cultura, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que el nombre proviene de la palabra graikoi, ¿sí?, que más tarde obviamente tendría el nombre de Grecia como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que los griegos se asentaron directamente al sur de la península balcánica y frente en este caso del mar Mediterráneo como del mar Egeo también, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que el territorio griego estaba directamente caracterizado por un terreno rocoso, accidentado de montañas, muy escabrosas como tal. Miren, por ejemplo, en esta imagen de acá podemos encontrar lo que son templos construidos dentro de estos territorios, ¿no? Dicen, esos templos eran venerados, o sea, esos templos eran veneraciones o santuarios sagrados que ahí sí, la civilización griega adoraba a los dioses, que
ellos. Pero entendían, por Claro, eso hay de diferente altura, por el motivo que dice que con la veneración en esos templos ya podían conectarse con los dioses que estaban en el cielo, dice. O sea, en el Olimpo, como se le excelente. conoce. Claro, muy bien, señor, muy bien. Que todos estos templos prácticamente estaban, perdón, en representación de sus dioses, ¿no? Miren, ¿qué más podemos encontrar alrededor de los templos? Estatuas, estatuas. Estatuas, muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en este lado de acá? Alboreras, Muy ciudades. bien. Excelentes ciudades en general. Miren, a pesar de que el ambiente, sí, donde estaban asentados los griegos, eran montañas rocosas bastante difíciles, en este caso de asentarse, de vivir y sobre todo de que crear lo que son obras de arquitectura, sí, que son muy difíciles, ellos lograron realizar, ¿no? Sumamente grandes, sumamente detalladas y justamente en el centro de todas las ciudades en general, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que el crecimiento de los griegos prácticamente fue por el asentamiento que llegaron a tener, ¿no? En donde prácticamente la agricultura, la ganadería, el comercio, el conocimiento, ¿sí? Fueron formas y partes de su sociedad en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los periodos de la antigüedad en la Grecia, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar, por favor? Periodo oscuro. Ya. Bueno, periodos de la antigüedad, de la antigua Grecia. Periodo oscuro, de 1200 a 800 antes de Cristo. El periodo oscuro o época oscura griega es el espacio del tiempo que abarcó desde el año 1200 antes de Cristo con la caída de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 antes de Cristo con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio subida a un periodo de violencia, inseguridad y de migración. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo como Micenas, pero también otros asentamientos fueron víctima de destrucción completas, como el caso de Ilibio. Algunos de otros lugares quedaron casi sin población debido a la migración en masa, lo cual llevó a su disminución enorme de la población, por lo que pudo compensarse ni con la llegada de los nuevos pobladores. Desde el siglo V, no, siglo X antes de Cristo se inició nueva tendencia que vio como fin recuperar las regiones que había sufrido abandono y aparecen elementos culturales que le darían vida a los griegos, que se representarían la base de los periodos posteriores. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual se debe a su nombre el estilo de trabajar la cerámica en esa época. Estaba resultado de ser una cerámica muy diferente al periodo anterior y también el periodo arcaico del siguiente. Periodo arcaico o primitivo de 800 a 496 antes de Cristo. En el periodo se ubicaba a partir del siglo octavo, siglo ocho antes de Cristo. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de la lengua propia, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a desintegrarse de pequeños grupos independientes. Este cambio en causa mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Como población formó su propia identidad, por lo cual no trataron de presentarse roces étnicos y los conflictos debido a algunos territorios parecían más productivos que otros. Un ejemplo en este aspecto fueron las batallas territoriales de las ciudades de Eretia y Calcis. Los diferentes también fueron una raíz de guerras, así como también la falta de recursos que permitieran
el desarrollo de la actividad productiva. Por parte, durante este periodo se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el acceso de los comerciantes con clase social. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de las embarcaciones, por lo cual mejoraron la economía. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que dentro de los periodos de la antigua Grecia destaca, ¿no? Es el periodo oscuro, en donde prácticamente tuvo el inicio esta gran cultura, ¿no? Porque prácticamente dentro de la península balcánica, ¿sí? Dentro de esta época existían lo que conocen como los reinos micénicos, que eran pequeñas comunidades, tribus que vivían dentro de esos territorios y que obviamente pues vivían de la recolección, de la ganadería, de la agricultura como tal. Sin embargo, no tenían pues una unificación del caso y cada uno pues defendía sus actividades, ¿no? Si bien es cierto, cuando se dio lo que es un crecimiento dentro de su población, dentro de su territorio, aparece la siguiente etapa, que es la etapa arcaica, ¿no? Que aparece entre los años 800 y 496, cuando prácticamente empiezan a consolidarse en una sola sociedad como tal, y obviamente la población en este caso trata de unificarse, trata de mantener lo que es una identidad cultural, política y social, ¿no? Y la siguiente etapa, hablamos del periodo de la Grecia clásica, entre los años 496 y 336, que prácticamente fue una época entre guerras, ¿sí? Hablando de las ciudades más importantes que tuvo Grecia, Atenas, Esparta, hablamos de los enfrentamientos que entre ellos llegaron a tener, hablamos directamente de la extensión de su conocimiento, de las grandes aportaciones que hicieron algunos filósofos importantes de aquella época, ¿no? Hablando de Aristóteles, Sócrates, Platón y algunos otros más que aportaron al crecimiento de su conocimiento, ¿no? Y el periodo helenístico prácticamente se establece como prioridad por el aparecimiento directamente del gobierno de Alejandro Magno como tal, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente él tuvo la buena guía, por decirlo así, en donde el territorio tuvo un constante crecimiento como tal, ¿no? Hablando directamente de las políticas de gobierno, hablando del mejoramiento de las políticas económicas y sobre todo directamente de la extensión territorial como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de la organización, ¿sí? De cómo directamente estaba organizada la sociedad griega. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lilibet Quiñones? ¿Estamos ahí? Señorita Lilibet. ¿No? Excelente, muy bien. Señorita Gloria Zurita, ¿estamos ahí? Licenciado, mil disculpas, estoy conduciendo. Ah, ya listo, muy bien. Señorita Tatiana Narváez, por favor. Narváez Tatiana, tampoco. Excelente, muy bien. La señorita Rosita Sandoval, por favor. Organización. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Organización política de la antigua Grecia. Organización política de los griegos era compleja y fue uno de los primeros pueblos en practicar la democracia. La palabra que se derivaba del griego. Griego demos, pueblo de gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanas o griegos conformaban el grupo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo,
no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título. Desde incluir, se incluían a mujeres, niños y esclavos extranjeros, y en el caso de las ciudades, con un sistema democrático, como Atenas. Constaba con distintas distribuciones que garantizaban la eficacia del gobierno entre estas. Estructuraciones. Podemos mostrar podemos mostrar a los magistrados quienes gobernaban las ciudades de estado o polis, como se les conocía, la asamblea o eclesis, las cuales se encargaban de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionar a los candidatos al pueblo de magistrados. Por último, la burle o consejo de los 500 eran un grupo formado por ciudadanos selectos que tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados. Excelente, muy bien, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, señorita Rosita. 10. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la organización política de la antigua Grecia, ¿no? Prácticamente estaban dentro de una forma de gobierno conocida como la democracia, ¿no? Que en términos generales, demo significa pueblos y kratos de gobierno. Por ende, significa el término democracia, el gobierno de el pueblo como tal, ¿no? Por ejemplo, la democracia al día de hoy es impuesta en nuestra sociedad, ¿sí? Y es la capacidad que todos nosotros tenemos para elegir a nuestros representantes, ¿no? Y eventualmente en el caso del Ecuador elegimos presidente, elegimos asambleístas, alcaldes perfectos, que de tal manera mantienen una sociedad de participación, ¿no? Aquí hablamos que dentro de la organización política se establecieron ciudades importantes, ¿no? En el caso de Atenas, en el caso de Esparta, que fueron las ciudades más representativas en este caso de Grecia, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que en Atenas el conocimiento pues se desarrolló de la mejor manera y en Esparta, que fue otra ciudad bastante importante, el tema del ejército, el tema de los enfrentamientos prácticamente era el enfoque más establecido dentro de esa ciudad, ¿no? También podemos establecer que dentro de los griegos existían lo que son grupos en donde se establecieron lo que son parámetros de su sociedad. Por ejemplo, la diarquía, en este caso, se componía por una sociedad entre dos reyes, ¿no? Que uno se encargaba en la parte militar y el otro en la parte religiosa. Es decir, ellos en este caso tenían dos reyes como tal, ¿no? Hablamos de los eforos o magistrados que se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad, ¿sí? El tercer grupo que ostentaba el orden político estaba la Gerusia o Consejo de Ancianos, que se conformaban de algunos ciudadanos mayores a 60 años y ambos reyes quienes administraban con justicia y formulaban leyes nuevas, ¿no? La apelia o asamblea de ciudadanos certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la Gerusia como tal, ¿no? Miren, aquí en esta imagen nosotros podemos determinar de cómo la sociedad griega estaba determinada, ¿no? La diarquía, en este caso, dos reyes, una parte militar y el otro religioso, la Gerusia con consejo de ancianos que estaban ciudadanos de más de 60 años, la apelia, en este caso, que eran ciudadanos que tenían pues
30 años y que votaban directamente por la propuesta de las gerucias, ¿no? Y los foros son magistrados directamente conformados por ciudadanos que fueron elegidos por la apelia como tal, ¿no? Entonces, miren, era una forma bastante participativa, bastante administrada y sobre todo la democracia era la parte fundamental, ¿no? Ahora hablamos directamente de las ciudades. ¿Me ayuda el señor Stalin, por favor? Ciudades. Señor Stalin Salazar. Sí, ¿no, señor Stalin? No, sí, licencia, estoy aquí. Tenía una llamada, sí, pero Por ya, favor, ya, muchísimas disculpe. gracias. Ya, ciudades. Entre las ciudades principales de la antigua Grecia se puede mencionar a Macedonia, Esparta, Corinto, Cenoxos, Mileto y Atenas. Sin embargo, la más sobresaliente fueron Atenas y Esparta. Por respecto a Esparta, sus actividades económicas principalmente estaban enfocadas a la guerra. Sus habitantes se es- especializaron en la formación de ejércitos poderosos. A todo hombre mayor de edad se les exigía ser parte del ejército, aunque era un deber, se les recomendaba con esclavos y tierras. Por razón, para el siglo VI, sus guerreros eran temidos. En el caso de Atenas, fue uno de las primeras ciudades griegas. Su centro estaba localizado en la Acrópolis. Dice, gobernados en un principio por el rey Teseo, desarrollado como actividades económicas reales la marina y el comercio, esto debido a la poca productividad que tenía. Sus terrenos para la actividad agrícola, adicionalmente la institución de la democracia en forma de gobierno, la convirtieron en un atractivo dentro de la confluían en las ciudades del imperio. Excelente, señor. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Ahora, las ciudades como tal, ¿no? Si bien es cierto, dentro de Grecia las ciudades más importantes estaban Esparta y Atenas, ¿no? Pero también podemos destacar Corinto, Cenosos, Miletos, ¿sí? Que prácticamente fueron ciudades que fueron también importantes dentro de Grecia, ¿no? Pero las que más resaltaron fueron Atenas y Esparta, ¿no? Los espartanos prácticamente siempre estaban enfocados en los enfrentamientos, en la guerra, mientras que los atenienses como tal siempre estaban enfocados en el conocimiento, en la razón, en la política, ¿sí? Que prácticamente fueron estelas bastante importantes dentro de su ciudad, ¿no? Hablamos también de que las ciudades estaban determinadas de la siguiente manera, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que contaban con una puerta principal conocida como la Puerta de los Leones. Aquí podemos ver que todas las ciudades estaban realizadas o hechas de muralla, ¿sí? Que custodiaban y cuidaban directamente la ciudad. Aquí podemos hablar de que están las necrópolis, que vienen a ser lo que es el sitio en donde enterraban a los ciudadanos. Aquí podemos ver el Palacio Real. Aquí podemos ver lo que son los talleres para los artesanos y los almacenes como tal. Y aquí están, obviamente, las viviendas, ¿no? De esta manera podemos determinar de que las ciudades como tal siempre estaban bien cuidadas, bien protegidas y obviamente siempre estaban, en este caso, determinadas por el Palacio Real y obviamente las casas de los ciudadanos, los sitios y los lugares donde ellos directamente trabajaban, ¿no? Ahora, las polis. Yo le voy a dar lectura, por favor. Las polis o polis griegas representaron la base de la sociedad a partir de la antigua Grecia, las cuales representaban comunidades pequeñas e independientes, ¿no? Con un gobierno autónomo, era una entidad con soberanía propia, además de economía agropecuaria, donde la ciudad representaba el centro de la cultura y la política, ¿no? Prácticamente las polis, sí, y las ciudades dentro de Grecia estaban directamente representadas por un personaje, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿cuál es el máximo representante? El presidente,
En Quito, El alcalde. 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 Muy bien, ¿sí? Pero a su vez el alcalde directamente debe rendir cuentas al presidente de la república como tal, ¿no? Por ende, en este caso se establecieron diferentes formas de gobierno, ¿no? Y eso es algo que prácticamente tuvo su inicio dentro de las polis griegas como tal, ¿no? Es decir, un representante dentro de estas polis y obviamente que rendía lo que son informes a los reyes, porque las formas de gobierno se mantenían en una jerarquía como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la economía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura. Cosechaban el trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas, ¿no? Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, ¿no? Donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar de un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió pues en un importante lugar estratégico para la compra, venta de productos manufacturados. Entre estos podemos mencionar vasijas griegas muy populares en aquella época. Artículos de plata y oro eran de mucho valor para los visitantes. Ropas tejidas de lana. Debido a la presencia del ganado, se producían y se hacían tiendas de campañas o carpas, estas últimas con tejido de hecho de pelo de cabra como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la economía prácticamente estaba determinado tanto por la agricultura, por la ganadería como tal, ¿no? Pero a su vez también fue por el comercio, ¿sí? Directamente para aquella época, esta cultura realizaba lo que era el trueque. ¿Qué será el trueque? Cambio, dicen. Cambio de cosas. El intercambio de cosas, El intercambio de productos, de ¿no? Es productos. O decir, sea, yo te doy por papas ejemplo, y tú me das tal cosa. Yo te doy una vaca y tú me das tal cosa. muy bien. Y para aquella época, obviamente, se mencionaba el comercio de esa manera, ¿no? Pero también ellos lograron crear lo que son productos manufacturados directamente con el trabajo de la lana. Hablamos también de la creación de artículos de plata, de oro, de materiales preciosos, pero que obviamente solamente llevaban las personas que estaban en las castas superiores altas, es decir, los reyes, la parte militar, la parte religiosa como tal, ¿no? Y también mencionamos la creación de las vajillas griegas, ¿no? Sí que obviamente relataban las actividades más importantes de aquella época, ¿no? Y dentro de los griegos también podemos destacar su religión. Por ejemplo, ¿cuál era el dios más importante de los griegos? Zeus, Zeus, muy bien. Según la tradición de los griegos, ¿dónde vivían sus dioses? En el en mar. el Olimpo, en el Olimpo, En el monte Olimpo. Olimpo. O sea, Muy bien. teníamos, o sea, eran tres dioses principales, los tres hermanos. O sea, Zeus, que manejaba lo que es el rey del Olimpo. Tenían a Poseidón, que era el rey del océano. Tenían ¿cómo se dice? A Hades, que era rey del inframundo, que eran los tres dioses, como decir, principales. Y ahí los demás dioses eran lo que eran los otros, como decir, los demás hijos de Zeus, o sea, para cualquier tipo de ellos que tenían. Excelente, Para muy bien. diferentes tipos de actividades, como la agricultura, la caza, la pesca, para la filosofía, la sabiduría, para la guerra, esa cosa. Excelente, muy bien. Para todas las actividades tenían pues a los dioses, ¿no? El dios de la muerte, Hades, el dios de la guerra, Ares, hablamos de Afrodita, la diosa del amor, Zeus, el padre de todos los dioses como tal, ¿no? Y dentro de la creación de sus templos prácticamente estaban representados estos dioses como tal.
¿no? Y obviamente ellos daban paso al símbolo religioso de una religión, por decirlo así, politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses como tal, ¿no? Y eventualmente los griegos lograron perdurar algunos siglos más. Sin embargo, los romanos conquistaron esos territorios y eventualmente, pues, el imperio griego como tal quedó a manos, ¿sí?, de los romanos como tal, ¿no? Y eventualmente todo el conocimiento, todo lo que ellos habían realizado, pasaron a tener el conocimiento los romanos, ¿no? Si bien es cierto, los romanos en su momento, hablando de su conocimiento de la tecnología, de la política, prácticamente toda su base como sociedad fue directamente atribuida por los griegos como tal, ¿no? Y ellos directamente consolidaron dentro de su imperio y la expandieron por todo el mundo, ¿sí? Pero dentro de la actualidad se establece que los griegos como tal fue una cultura que nos dieron grandes aportaciones en el tema de los conocimientos, en el tema de la arquitectura, en el tema de la política, en el tema de la sociedad como tal, ¿no? Que nosotros en este caso la tenemos en la actualidad, pero todas estas enseñanzas prácticamente se dieron en la época en donde los griegos, en este caso, establecieron como su punto de partida el conocimiento, ¿no? Y que obviamente en nuestra sociedad nosotros pues lo tenemos al día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen. No, licenciado. Ya, excelente, muy bien, chicos, ¿no? No les voy a mandar ninguna actividad, por favor, para que utilicen el tiempo realizando actividades de la plataforma, del portafolio y podemos tener las actividades al día, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. Igualmente, Lice.